¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Cardona. Yo soy estudiante de la Universidad Católica de Manizales. En este momento les voy a dar una clase, mini clase, sobre un tema en específico que yo elegí, que es el volumen. Esta mini clase está desarrollada más que todo para el área de geometría de primer semestre, para la docente María Jimena López. Como es una mini clase, o una clase común y corriente, ¿cierto? Vamos a comenzar con algo que es muy importante y que estamos enseñando. En este caso estamos hablando de los saberes previos que los estudiantes o nuestros estudiantes tienen. Como es el volumen, entonces nosotros debemos hacer unas preguntas relacionadas a que ellos nos digan qué tanto saben sobre ese tema. Entonces, como primera instancia, podemos preguntarles qué es el volumen para ellos o a qué relacionan ellos con el volumen. Algo así para que ellos vayan mirando en que si de pronto saben y nosotros también debemos saber eso e ir mirándolo también. Si ellos saben algo sobre el tema o si en realidad no saben absolutamente nada y nosotros el tema bien. Si ellos nos responden qué es el volumen, posiblemente también nos puedan responder para qué sirve esta medida. Es decir, en qué lo podemos utilizar. Y si ellos han escuchado más, o sea, si nosotros vemos que los estudiantes han escuchado un poco más sobre el tema, podemos preguntarles a quién se le atribuye como primer uso de esta medida. Se le atribuye el uso en primera instancia de esta medida, pues porque en la historia no se ha marcado más, sino que a una persona que se le atribuye esto porque el sentido histórico lo tiene presente él. Puede que se haya utilizado antes, pero digamos que a nivel histórico es el primero que se conoce. Ya sabemos quién es Arquímedes, ¿cierto? Sin embargo, pues preguntarle esto a ellos para que sobre el caso o qué tienen de conocimientos. Y por última pregunta, si ellos respondieron esto, preguntarles que en la actualidad o en la cotidianidad, ellos, ¿qué saben? ¿Qué saben del uso que se le da a esta medida de volumen o en donde se ve? Después de haberles preguntado esto, entonces vamos a continuar con la temática. Para nosotros, ¿qué es el volumen? Nos dice que el volumen, según la definición, es la cantidad de espacio que ocupa un objeto en determinado lugar. Y nos indica también que este volumen es una magnitud métrica. Lógicamente, es decir, que se puede medir. ¿Qué conocemos también por el volumen? El volumen se conoce como una unidad de tipo escalar, una medida más bien de tipo escalar, no de tipo vectorial. ¿Por qué de tipo escalar? Porque las medidas de tipo escalar solamente requieren que tengan un valor numérico y una parte literal, que es como unidad de medida, esa parte de unidad de medida. Solamente se necesitan esas dos cosas y ya sabemos. Y pues lógicamente la unidad fundamental del volumen es el metro cúbico. Nosotros regularmente, ¿qué hacemos? Conocemos el volumen como por algo de capacidad. Entonces nosotros decimos, que tráiganos un litro de leche o tráiganos un litro de gaseosa. Entonces la capacidad que puede contener un recipiente, ¿cierto? Un recipiente en, en dicho, con dicha, en este caso la podemos llamar con dicha medida. También nos indican que es una extensión de un objeto en sus tres dimensiones, o sea, el volumen se puede extender en tres dimensiones. ¿Cuáles serían? Primera dimensión, el largo. Segunda dimensión, el ancho. Y tercera dimensión, el alto. O sea que nosotros tenemos tres dimensiones para nosotros conocer o calcular el volumen. Por eso nosotros, si hemos escuchado, decimos que nosotros miramos o nuestros ojos están o tienen la capacidad para mirar en tres dimensiones. Nosotros podemos ver todo, enfocarlo de una manera tal que nosotros podemos calcular en qué momento podemos coger un objeto, podemos saber en dónde está por las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Y aquí está pues como tal la figurita que nos indica esto.
Bien, dicen que todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según su proporción. Eso es cierto. Bien, resulta que para los volúmenes se tienen dos grandes grupos. El primero es el grupo de volúmenes para sólidos regulares. Y el segundo grupo son los volúmenes para sólidos irregulares. Es decir, ¿a qué nos referimos nosotros con sólidos regulares o irregulares? Primero, es decir, los regulares. Quiere decir que son los objetos que tienen medidas exactas a figuras geométricas que nosotros conocemos. En este caso, por ejemplo, podemos observar el cubo. Entonces el cubo nosotros lo conocemos que es una figura, digamos que cuadrada por cada cara, y que esos cuadros juntos o unidos tratan de hacer una figura cúbica. Forman más bien una figura cúbica. Ah, pero ¿por qué lo llamamos nosotros cúbica? Aquí viene la respuesta. El cubo, por ser una figura que tiene tres dimensiones y es un objeto regular, es decir, que todos sus lados son iguales y son exactamente, posee como tal, se le puede encontrar la forma de hallar su volumen. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos para hallar el volumen de un cubo? Listo. Resulta que la figura cúbica, en este caso, se forma del ancho, del largo y del alto de una figura. Entonces, en este caso nos están diciendo, la figura tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho y hacia arriba 1 metro de alto. Si nosotros hacemos eso, según la fórmula que es esta, la fórmula es multiplicar lado por ancho por largo. Nos están indicando que nosotros estamos haciendo lo siguiente: multiplicando 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y si a eso nosotros solamente lo colocamos como las unidades que tenemos acá, que es el metro, y le suprimimos ese 1, nosotros podemos decir que el volumen se puede medir en la unidad fundamental, lo que habíamos dicho previamente, que era el metro cúbico. Si hacemos, por ejemplo, un ejercicio para hallar una figura geométrica, en este caso un cubo, pero con otras dimensiones, y decimos, ¿qué tal si en vez de 1 metro este lado, qué tal si cada arista mide 5 metros, por ejemplo? Es decir, 5 de ancho, 5 de largo y 5 de alto. Pues entonces hacemos la misma operación, multiplicamos cada uno de estos lados para que nos dé el resultado del volumen real. Entonces aquí lo tenemos. Si el lado es de 5, ¿cierto? Lado, o sea, esta L hace referencia a cualquiera de los lados porque es cúbica, es decir, que contiene todos sus lados iguales. Entonces, si cada uno de esos lados, largo, ancho y alto, es 5 metros, perdón, entonces, ¿cuánto tiene de volumen esta figura? En este caso me están indicando que 5 por 5 por 5 nos da 125 metros cúbicos. Es así que nosotros podemos hallarle digamos que el volumen a una figura cúbica cuyos lados nos estén dando. Lo mismo hacemos para las siguientes figuras. En el caso, digamos que de las pirámides o de las esferas o los cilindros, podemos solamente reemplazar los valores que nos estén dando y ubicarlos en la fórmula y solamente como tal operar para que nos dé el valor real de que están preguntando. En este caso, por ejemplo, la esfera tiene lo siguiente: la esfera es una bola, ¿cierto? En 3 dimensiones también. ¿Cuál es la fórmula para hallarle el volumen a la esfera? Es esta, nos indica 4 tercios de pi por el radio al cubo. Entonces nosotros, ¿qué es lo único que debemos conocer de esta fórmula? 4 tercios, ya sabemos que son 4 tercios. A pi ya lo conocemos. Es el valor que nos da cualquier calculadora, 3,14, 15 y un montón de dígitos en adelante, porque es un irracional. El radio, ese nosotros sí lo debemos tener para poder hallar la fórmula del volumen de la esfera.
Digamos que en algún momento nos hacen la pregunta, el radio de la esfera es de 5 centímetros, calcule el volumen o su volumen. Entonces solamente lo que hacemos es reemplazar esta R de radio por el 5 y eso lo elevamos al cubo para así comenzar a operar ya con eso. Así de simple y se encuentra el volumen de esta figura regular. Todos son regulares porque como son tan perfectas, tienen una fórmula que las identifica como ellas son. Si hacemos lo del cilindro es la misma cosa. Aquí tenemos la altura del cilindro, tenemos un radio que nos está indicando. El cilindro se conforma por dos círculos en la parte de arriba y en la parte de abajo, como ustedes quieran. Depende si el cilindro tiene tapa o no tapa, ¿cierto? Pero lo único que nos interesa es la altura del cilindro y qué longitud o de diámetro nos están dando o qué longitud del radio nos están dando. Hay que recordar un poco que el diámetro de una figura circular es es lo que mide así como de ancho la figura desde un extremo hasta el otro extremo cuando circula. Y la mitad de ese diámetro nosotros lo conocemos como un radio. Ese radio va desde el centro hasta cualquiera de los demás puntos de la circunferencia. O dos veces multiplicado el radio nos da como tal el diámetro de la figura. En este caso pues sería el cilindro. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. La fórmula es pi por radio al cuadrado. Ojo, no es dos veces el radio como dije ahora para hallar el diámetro. No, es el radio al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por la altura que tenga el cilindro. Si nosotros conocemos esta altura y nos dan el radio, podemos hallar el volumen total de este cilindro. Así de simple. Para la pirámide, la misma cosa. La pirámide es una figura que es regular, que es perfecta, tiene como tal sus caras representando un triángulo, ¿cierto? Entonces el volumen para esta pirámide sería el volumen por la altura sobre 3. Es decir, perdón, el volumen es la B es la base. Entonces el volumen es igual a la base por la altura sobre 3. Ah, pero es que no conocemos la base, nos la deben dar o alguna de estas. Nos deben dar la base y la altura de la pirámide para nosotros saber qué volumen tiene en realidad esta pirámide. Y por último, para el cono también tenemos representaciones. Para el cono podemos hallar también el volumen porque es una figura regular. ¿Qué debemos conocer solamente del cono? Dependiendo del cono, pues podemos conocer o la generatriz, que es esta, o podemos conocer la altura real del cono desde la punta hasta el centro del círculo. Y también debemos conocer el radio desde el centro del círculo, como dije ahora, hasta un punto conocido de la circunferencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros no conocemos la altura? Ah, bueno, entonces aquí ya juega un papel muy importante, que es conocer la generatriz. Si ya nos dan la generatriz y el radio, podemos hallar la altura, perdón, desde un punto de vista matemático, es decir, con el teorema de Pitágoras, que posiblemente ustedes ya lo sepan. Pero en este caso, si a nosotros nos dan la altura y el radio, la fórmula sería esta. Tenemos el volumen del cono es igual a ¿qué? Al pi, que ya lo conocemos, por el radio. Este radio nos lo deben dar, o nos darán el diámetro, y nosotros hacemos la división. Y ese radio lo elevamos al cuadrado, para luego multiplicarlo por la altura que tenga este cono desde el centro del círculo hasta la punta. Y finalmente dividimos todo eso entre 3. Esas son las fórmulas para hallar los volúmenes de sólidos regulares, pues que son fórmulas que se pueden encontrar en cualquier lado y que si a nosotros se nos presenta como tal un inconveniente o un problema por volúmenes, la podemos hallar, podemos buscar en y mirar qué fórmula necesitamos. Lo que sí debemos conocer es cómo se utiliza esa fórmula.
Ahora, este volumen, pasando pues como tal a la segunda rama o al segundo gran aspecto que tiene el volumen, que es el primero son los volúmenes para sólidos regulares y el segundo es para irregulares. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en este momento en los sólidos irregulares. Si la pregunta sería, si para sólidos que son tan perfectos existen fórmulas para hallar su volumen, entonces yo cómo hago para medir el volumen, por ejemplo, de una chancla que yo tengo o de una sandalia, como la puedan conocer ustedes. O la otra pregunta, ¿cómo puedo yo encontrar el volumen que tenga, digamos que un pan mordido, por ejemplo? Un pan mordido que lógicamente ya tiene sus figuras ya un poco ya deterioradas, no se puede mirar si es una bola, si es una esfera, porque no es una esfera. Entonces ahí es donde ya entra como tal a regular este volumen, pero por medio de sólidos irregulares. Hay una forma de saberlo, y es ahí donde Arquímedes se dio cuenta. Resulta que la historia de Arquímedes era que un rey le había preguntado a él que hallara la forma para saber si un anillo que él había mandado hacer le habían colocado o le habían puesto oro pues completamente, o le habían puesto diferente. Entonces Arquímedes, y la condición era que el anillo debía permanecer completamente tal como se lo dijo él. Entonces Arquímedes comenzó a hacer una serie, no, ni siquiera comenzó a pensar. Estaba, según la historia, cuentan que él estaba recostado en la tina, o antes de hacerlo, él llegó y miró. Cuando se iba introduciendo a la tina, él iba desplazando agua hacia afuera, es decir, que cada que él se iba hundiendo más, el agua iba subiendo. Ahí fue donde se le ocurrió la idea de medir el volumen a través de compuestos líquidos, como el agua en este caso. Nosotros también hacemos eso mismo. Por ejemplo, nos preguntan a nosotros, ¿cómo hacemos para medirle el volumen a estas piedras o estas rocas que no sabemos ni siquiera qué son, si son óvalos, si son círculos o algo, porque no tienen una figura? Puede que tengan algo parecido, pero no son exactas como se diría para una figura que se pueda medir el volumen de manera de sólido regular, ¿cierto? Como no existe algo así, en este caso, en la vida real nosotros tenemos cositas que las hacemos nosotros y las creamos de forma regular, entonces podemos medir el volumen. Una piscina, por ejemplo, el volumen puede almacenar. Pero en este caso, cuando nosotros queremos medir el volumen de una piedra, de una roca o el volumen, por ejemplo, de un corta uñas, un borrador ya casi acabado, ahí nosotros hacemos como tal el siguiente experimento. Resulta que para eso nosotros debemos hacer como tal un experimento que se haría como en forma de laboratorio, pero es algo muy simple. Si nosotros utilizamos unos instrumentos adecuados para medir el volumen, ¿cuáles serían? En este caso podemos utilizar unas probetas. Estas gradúan dependiendo de digamos que de la incertidumbre que ellas tengan y todo eso. Ellas gradúan los mililitros que se pueden agregar en cada una de ellas. En este caso, que un mililitro, que en estos serían 5. Cada una de estas rayas serían de 10, ¿cierto? Pero como son figuras, son instrumentos de laboratorio que tienen muy poca capacidad, entonces nosotros ¿qué hacemos? Utilizamos más bien los vasos precipitados, que son unos vasos con una capacidad más alta, más elevada, y que nosotros podemos incluir o introducir dentro de ellos los objetos que nosotros queramos medir, en este caso para medir el volumen. ¿Cómo lo hacemos? Si nos están preguntando que le halláramos el volumen a una roca, entonces ¿qué hacemos? Medimos cuánto, agregamos por ejemplo 40 mililitros de agua, en este caso hay 48, ¿cierto? Coloquémosle en este caso. Si nosotros, como tal, vamos a colocar que esto mide 48 mililitros o 48 centímetros cúbicos.
Si nosotros colocamos 48 centímetros cúbicos y luego de eso agregamos la roca en esa parte, ¿qué nos queda? Nos queda que la roca, por el volumen que está ocupando, aumentó el agua. Si estábamos en 48, subió, por ejemplo, en este caso, a 70. Aquí tenemos 70. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Para saber eso, nosotros debemos hacer la resta de el nivel de agua final y el nivel de agua inicial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice acá, el volumen del sólido sería lo siguiente. El volumen del sólido sería lo siguiente. Sería lo siguiente. Entonces resulta que nosotros tenemos el volumen del sólido es igual a ¿qué? Al volumen final, como les decía ahora, es este, menos el volumen inicial que teníamos en esta parte de aquí. Si nosotros hacemos la resta de 70 menos 48, nos debe dar como tal esta parte de la ecuación. Es una ecuación muy sencilla que nos permite a nosotros saber el volumen de un cuerpo no regular, o más bien como un cuerpo. Tenemos acá entonces volumen final 70 menos volumen inicial 48. Listo. O sea que el volumen como tal Hola, de buenas de tardes. la roca, Hola, el ¿cómo les cuerpo fue? irregular, sería lo que nos dé la diferencia de esto, Profe, muy que bien. sería ¿Qué 22. tal le fue? Bien, también, gracias a Dios. Hola, profe, buenas. No alcancé a destapar Oh, las sardinas, pero bueno, ahí le hacemos ahorita. oigan. En ¿Será? este caso nosotros estamos diciendo 22 centímetros cúbicos. Y es que acá todos Si estamos en estaríamos, si neutralidad, estuviéramos profe, mi hablando acá en esposa, este caso yo, de centímetros cúbicos, la escala. entonces mi Pero si hijo, la que está escala en la está hablando universidad de también, mililitros, entonces pues aquí cambiaríamos a nos tocan los mililitros. espaciecitos. Eso está pues como Sí, no, aquí dependiendo de nos la toca unidad de medida que nosotros estemos a midiendo. todos, yo creo, Regularmente siempre se utilizan estos vasos precipitados mililitros, buscar el pero espacio es también. la misma Bueno, situación. vamos a ver unos minuticos a que se conecten Entonces, los ya demás. con eso Todavía muchachos, faltan pues 7 personas damos por finalizada y la si quieren clase. iniciamos para que Espero se hayan conecten también comprendido un esta poco lo que es tardecita. el volumen, cómo hallar volúmenes para figuras irregulares o para objetos irregulares, o cómo hallarlos para figuras ya regulares y que se tengan su fórmula. Espero pues que les haya servido de mucho, y cualquier inquietud bien la pueden hacer. Que esté muy bien, hasta luego.